Bueno, para esta exposición vamos a hablar de las fuentes del currículo. Nos encontramos con tres fuentes que serían la psicopedagógica, la fuente epistemológica y la fuente social. A mí me corresponde hablar de la fuente psicopedagógica. Básicamente esta fuente lo que trata es de suministrar información sobre cómo aprenden los alumnos, la manera en que ellos aprenden. Se trata de buscar cómo construyen los conocimientos científicos. Para esto hay tres representantes que nos plantean tres teorías diferentes. Bueno, entonces primero nos encontramos con Piaget, que lo que él plantea es que la manera en cómo nosotros aprendemos es un proceso de construcción que se da individualmente, interna en cada individuo. ¿Cómo es la manera en que aprendemos? Bueno, desde la edad temprana, a los 7 años, cuando somos niños, el niño empieza a asimilar su realidad y hace comparaciones, sin embargo no logra entenderla del todo. Cuando pasamos ya a la adolescencia, o sea, cuando el niño empieza a razonar más sobre esta realidad, le empieza a interpretar, y ya en la edad adulta es cuando empezamos a tener un pensamiento más formal. Piaget también plantea que el aprendizaje es un proceso interno y personal del alumno y que el maestro tiene poca relevancia en este proceso, ya que eso va en cada uno. Y el aprendizaje se construye a través de los conocimientos previos que tengamos. Al contrario de lo que nos habla Piaget, tenemos a Vygotsky, quien considera que el aprendizaje es una cuestión social, no individual, y que tanto las personas como el medio tienen un impacto significativo en el niño a la hora de aprender. Vygotsky nos aporta un concepto llamado zona de desarrollo próximo, el cual consiste en ver lo que el alumno es capaz de aprender por sí mismo según su nivel de desarrollo y en lo que necesita la ayuda de un adulto. En este caso sería su maestro. En esa teoría Vygotsky le otorga una gran importancia al profesor porque es la persona que se encarga de acompañar al alumno en su proceso de aprendizaje. En esta teoría la manera en cómo el niño aprende es en la interacción que él tiene entre él y su entorno y con las personas que lo rodean, ya que hacen un intercambio de conocimientos y es lo que logra un óptimo desempeño en el proceso de aprendizaje del niño. Y esta interacción se hace a través del lenguaje. Esto es lo que permite que el niño organice sus ideas para que las pueda expresar correctamente lo que él desea. Esto también se le podría llamar como aprendizaje cooperativo. Y por último tenemos a Ausubel, que plantea que mediante el aprendizaje significativo se relacionan los nuevos conocimientos con los que ya posee el alumno. Ausubel también rechaza el aprendizaje por memorización, porque para él aprender es comprender. Para eso es importante tener en cuenta lo que el alumno ya sabe y lo que se quiere enseñar. Ok, mi nombre es Nidia González y ahora les voy a hablar sobre las concepciones alternativas y la metacognición. Voy a comenzar con las concepciones. Las concepciones alternativas son el resultado de exposiciones claras y reiteradas sobre los conceptos y teorías científicas, en las cuales existen y persistían errores conceptuales, los cuales fueron produciendo una gran insatisfacción en la enseñanza de las ciencias a los años 70. Surgen principalmente cuestionando el modelo de enseñanza tradicional de transmisión y recepción del conocimiento. Inicialmente surgieron investigaciones desde la didáctica de las ciencias y desde la psicología cognitiva. Al resultado de esas investigaciones se le llamaron ideas previas, errores conceptuales o, como se les ha denominado actualmente, concepciones alternativas. Estas son aquellas ideas que se diferencian de las científicas y que tienen como propósito solucionar problemas de la vida cotidiana, en vez de profundizar en su comprensión. Teniendo claro este concepto, ahora vamos a ver cómo han influido las concepciones alternativas en el currículo. Los aspectos más importantes que podemos resaltar sobre la influencia de las concepciones alternativas en el currículo son: primero, se toma como punto de referencia las ideas de los estudiantes e intentan ponerlas en cuestión creando conflictos cognitivos a fin de que se produzca
satisfacción y se puede asimilar las nuevas ideas científicas, es decir, la participación del estudiante y del alumno es más activa y conjunta. De esta manera se pretende generar un ejercicio en el cual se pueda cuestionar su propio conocimiento y la manera en que se imparte este mismo. No obstante, también se puede resaltar la manera en la que se han provocado reflexiones sobre las limitaciones de las estrategias basadas en el camino conceptual. Se critica el reductismo conceptual del modelo, que no tiene en cuenta los procedimientos y las actitudes, y se han empezado a considerar que la construcción de conocimientos científicos no solo precisa cambios conceptuales, sino que son necesarios cambios metodológicos y epistemológicos, de acuerdo al contexto sociocultural del alumno, sin olvidar la edad que éste puede tener. Entre sus representantes podemos destacar a Juan Ignacio Pozo, con su aporte con la distinción de tres distintas concepciones como lo son las sensoriales o espontáneas, las sociales y las analógicas. Las de tipo sensorial o espontáneas corresponden a la necesidad de dar sentido a los sucesos cotidianos a partir de datos observados utilizando la regla de interferencia causal. Serían el resultado del estudio del pensamiento causal simple cotidiano, o a lo que Gil y Carrascosa 1985 denominan el uso de la metodología de la superficialidad. Se han detectado una serie de reglas a las que corresponde este tipo de pensamiento cotidiano, las cuales Pozo destaca 7 en su obra Teoría del aprendizaje. Las concepciones sociales son inducidas por el medio sociocultural, fundamentalmente a través del lenguaje. Se hace necesario utilizar como punto de partida los significados cotidianos de conceptos como calor, fuerza, trabajo, fruto o flor, para posteriormente propiciar una evaluación en la amplitud del significado y acercarlo más a la concepción científica. Y finalmente encontramos las concepciones analíticas. Estas son las que se promueven desde la intuición o instrucción cuando los alumnos no tienen ideas sobre determinado campo científico porque resulta muy alejado de su realidad. Un claro ejemplo de esta concepción es el contacto que tiene un alumno con el aprendizaje de una lengua extranjera, sea por primera vez por medio de la educación o un cambio de entorno sociocultural. Por la parte de Resnick, podemos encontrar investigaciones sobre las concepciones alternativas que han dado lugar a otra visión del aprendizaje que ha dominado la investigación e enseñanza de las ciencias sociales en las 2 últimas décadas, y que está haciendo un interesante proceso evolutivo. Resnick 1983 la ha denominado la visión constructivista. En este escrito podemos apreciar 7 o 8 características que han hecho la diferencia del resto. En este momento vamos a revisar 2 de ellas. Lo que hay en las personas que aprenden tiene importancia, es decir, no todo aprendizaje o pensamiento generado por una persona es vago o en vano. Por más mínimo tiene una importancia y tiene un aprendizaje o una reflexión que le deja a la persona. 2. Encontrar sentido a lo que se aprende supone establecer relaciones. Se recuerdan mejor los conocimientos muy estructurados e interrelacionados. Es decir, una persona puede sostener y crear una relación
entre dos conocimientos o pensamientos si estos poseen una muy buena estructura. Y no solamente eso, este proceso de interrelación puede generar que el estudiante o el aprendiz almacene por más tiempo esta información. Y no solamente ello, también generar interés por este tema. La metacognición. Hasta ahora se ha visto que la comprensión de los conocimientos científicos depende de los problemas cognitivos relacionados con los esquemas del alumno y los aspectos afectivos y relacionales. Sin embargo, existe otro tipo de problemas llamados metacognitivos, los cuales tienen que ver con el conocimiento sobre la propia capacidad de conocer, de controlar y de regular el proceso de aprendizaje personal. Desde la enseñanza de las ciencias se ha desarrollado un especial interés por las estrategias de razonamiento y la resolución de problemas. Las investigaciones realizadas con expertos y novatos parecen indicar que no existen procedimientos generales que se puedan enseñar para aplicar a todos los tipos de problemas. Las estrategias son, por lo tanto, específicas para los problemas de cada conocimiento específico, ya que, como se ha visto anteriormente, depende de los conocimientos previos, el contenido de la tarea, la estructura que presente y las instrucciones que se den. Un claro ejemplo de esto son los ejercicios mecánicos o realizados por algunas carreras o profesiones como las ingenierías. En la influencia que ha tenido la metacognición sobre el currículo, encontramos que Ignacio Pozo y Gómez Crespo, 1994, resumen algunas estrategias metacognitivas para la enseñanza y el aprendizaje de la solución de problemas en ciencias en tres grandes tipos. Primero, estrategias para la definición del problema y formulación de hipótesis. Tienen como objetivo, en primer lugar, enseñar a los alumnos a comprender el problema, concretarlo y delimitarlo. Posteriormente, sugerir explicaciones fundamentadas. Es preciso promover la actividad de sus ideas a través de situaciones similares de la vida cotidiana, a fin de que expresen lo que entienden con su propio lenguaje, favoreciendo que realicen representaciones con dibujos, esquemas, comentarios o interrogantes. Segundo, estrategias para la solución de problemas. Son variadas según el tipo de problema. Cuando son cuantitativos, es preciso superar la tendencia común a encontrar lo más pronto posible un dato que a menudo no se sabe interpretar y de lo que se puede obtener conclusiones absurdas, mientras que los problemas cualitativos suelen tener dificultades de comprensión conceptual, por lo que es preciso establecer relaciones significativas con los conocimientos previos. Tercero, estrategias para la reflexión, evaluación de resultados y toma de decisiones. La reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la evaluación de resultados propone hacer conscientes los procesos mentales que se han utilizado, así como el uso de conocimientos que se han movilizado y evaluado que han sido a través del proceso de aprendizaje. Ello permite, en interacción con el profesor y los iguales, destacar aquellas estrategias que resultaron más adecuadas para que el estudiante obtuviera esta competencia o capacidad. Teniendo en cuenta las aportaciones descritas sobre cómo se produce el aprendizaje científico, se puede resaltar aquellas implicaciones que es conveniente tener en cuenta al momento de diseñar un currículo para alumnos de 11 a 14 años. Según la opinión de algunos investigadores,
Para que dicho diseño sea coherente con la investigación psicopedagógica del contexto en el que se realice, deben tenerse presentes 9 aspectos, de los cuales nombraré 3 de ellos. Primero, considerar que estos alumnos, de manera general, presentan dificultades para la abstracción, la comprensión de modelos, la cuantificación y la superación de un pensamiento causal, simple y lineal. Segundo, seleccionar un número limitado de aspectos, jerarquizándolos dependiendo de su dificultad. Tercero, organizar los contenidos alrededor de problemas concretos próximos al alumno y de especial relevancia para su vida personal y comunitaria, para que la transferencia de lo aprendido a la vida real sea más fácil, es decir, su praxis sea menos compleja. La fuente epistemológica se enfoca en las disciplinas y aporta a la búsqueda de su estructura interna, su constructo y su concepción. Esta fuente ha permitido centrar los conocimientos más importantes, seguir la estructura interna de lo que se va a enseñar y establecer una secuencia adecuada de los contenidos. En este texto se hace mucho énfasis en la concepción de cómo se genera el método científico a través de varias épocas y de cómo ha tenido variación en la manera de cómo aprenden las personas. A continuación, algunas de las concepciones sobre la ciencia que han tenido mayor incidencia en los aspectos educativos. El falsacionismo de Popper. Popper publicó La lógica del descubrimiento científico, en la que analiza los métodos a través de los cuales avanza la ciencia mediante la falsación de hipótesis insostenibles. La obra de Popper reconoció el carácter evolutivo del conocimiento científico, aunque su atención se centró en la metodología de la ciencia y no en las teorías o sistemas conceptuales científicos que cambian con el tiempo. Sus repercusiones en la enseñanza de la ciencia en las aulas estuvieron presentes hasta los años 70 y 80 y aún siguen presentes en gran medida. Supusieron en algunos casos un intento de renovación de la enseñanza tradicional basada exclusivamente en la transmisión de los contenidos conceptuales. Esa concepción tuvo además la virtualidad de interesarse por el trabajo de los alumnos e introducir en las aulas la importancia de los métodos. Los paradigmas de Kuhn. Hacia 1950 surge otra concepción de la ciencia que se centra en la historia de los descubrimientos científicos más que en el análisis de los métodos. Thomas Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, señala que la ciencia se caracteriza más por los paradigmas que emplean los científicos que por los métodos de investigación. Kuhn distingue dos tipos de ciencia: la ordinaria, que es una actividad de resolver problemas realizada por la mayoría de los científicos en el seno del paradigma dominante, y la extraordinaria o revolucionaria, reservada a unos pocos científicos que son capaces de crear un nuevo paradigma con mayor poder explicativo, a partir del cual se pueden abordar nuevos problemas, imposibles de considerar desde el esquema conceptual anterior. Para Kuhn no hay ningún argumento lógico que demuestre la superioridad de un paradigma sobre otro, y que por lo tanto impulse a cambiar de paradigma a un científico. En su opinión, es cuestión de la investigación psicológica y sociológica encontrar los factores relevantes causantes de que los científicos cambien de paradigma. Los programas de investigación de Lakatos. Otra manera de explicar la evolución de las teorías científicas surge a partir del modelo de Lakatos. Para este autor, las teorías o programas de investigación constan de dos componentes distintos: un núcleo central, constituido por las ideas centrales de la teoría, y un cinturón protector de ideas auxiliares, cuya misión es impedir que el núcleo pueda ser refutado.
Lakatos, al contrario que Popper, opina que ninguna teoría puede ser falseada, aunque existan datos empíricos. Todas las teorías, en la medida que no lo explican todo, conviven con anomalías. Ante ellas se puede o no tenerlas en cuenta o incorporarlas al cinturón protector quedando el núcleo a salvo. Al contrario que Kuhn, Lakatos defiende que el núcleo puede ser modificado según criterios científicos no arbitrarios. La falsación se produce cuando se encuentra otra teoría mejor y no como indicaba Popper, cuando aparecen hechos que la falsean. El problema es determinar cuándo una teoría es mejor. Según Lakatos, ha de ser capaz de explicar los problemas que ya explicaba la anterior y de predecir nuevos hechos. En la fuente sociocultural se analizan las demandas sociales y culturales hacia la escuela. Aquellas demandas son el conjunto de conocimientos y procedimientos que contribuyen a la socialización del alumno dentro de las normas culturales de una comunidad. Y como resultado, el currículum se convierte en la instancia mediadora entre la institución y la sociedad para el logro de aquellos propósitos. La educación sirve, por lo tanto, a fines sociales y no solo a fines individuales. La escuela forma parte de una determinada sociedad y educa para ella. Lo anterior se debe de ver reflejado en los contenidos curriculares de manera que estos sean: 1. Pertinentes en relación con las necesidades y exigencias nacionales e internacionales. 2. Consecuentes, articulados y equilibrados a partir de los progresos de la ciencia, exigencias del mundo de trabajo y la vida sociopolítica. Y por último, adaptables a los cambios del mundo futuro.